poder hoy estar aquí reunidos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Permite, Señor, que nuestras almas se regocijen y que puedan estar en atención a tu palabra. Es un acto de adoración y es que nuestros oídos estén dispuestos a oír. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos aún, Señor, en nuestro cansancio. Rogamos a ti, Señor, nos des fuerzas. Rogamos a ti, nos ayudes para estar dispuestos, Señor, y para tener siempre una intencionalidad de adorarte, Señor, aún con nuestros oídos. Usa mi vida. Permite que, Señor, de mi boca salgan palabras que tu Espíritu sea dirigiendo, Señor, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros como pueblo tuyo. Gracias damos y este tiempo lo colocamos en tus manos y en Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos en la exposición del Sermón del Monte, que por la gracia del Señor nos ha permitido poder estar ahondando un poco estas enseñanzas aquí en Mateo. Y como bien lo leyó nuestro hermano Wilson, hoy vamos a estar revisando y mirando a través de la Escritura el versículo 5 de Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El título de la enseñanza es Bienaventurados los mansos. Y como bien saben, antes de entrar en el tema, vamos a hacer una introducción y recordar algo de lo que hemos aprendido durante estos primeros 5 o 4 versículos que ya hemos revisado. Y que cuando comenzamos a estudiar el Sermón del Monte, y a medida que hemos venido avanzando en el tema de las bienaventuranzas, dijimos que todas estas características aquí enunciadas, en cuanto a las bienaventuranzas, enunciadas por el Señor Jesús, son virtudes notorias en la vida de un creyente, son características notorias en la vida de un creyente. Y además mencionamos también que estas características son todas parte de la vida del cristiano. Aclarábamos que un cristiano no dice tener una y la otra no. Un cristiano, un creyente, un seguidor del Señor, un discípulo del Señor, tiene todas estas características de las bienaventuranzas. En nuestra introducción al tema también manifestamos que un cristiano es dichoso por cada una de estas virtudes que el Señor expresa aquí en el sermón. Él es bienaventurado, el cristiano, por cada una de estas virtudes. Esta bienaventuranza que vamos a estar mirando en esta mañana es quizás una de las que trae más contradicción, más pleito, como nosotros quisiéramos llamarle, con el mundo. Es quizás una de las que más trae contradicción con el mundo.
puesto que el mundo aplaude y avala a aquellos que son orgullosos. El mundo aplaude y avala a aquellos que son soberbios, que son altivos, aquellos que ganan las cosas a la fuerza y que brillan por sí mismos. Esto es una característica del mundo. Por eso cuando vamos o cuando nomás revisamos esta bienaventuranza bajo el título Bienaventurados los mansos, es claro que es algo contradictorio contra lo que el mundo enseña y contra lo que el mundo vive. Tal es lo que el mundo avala a los orgullosos, altivos, soberbios, a los que brillan por sí mismos y que ganan las cosas a la fuerza. Tal es que el mundo aplaude este tipo de comportamientos en el hombre. Tal es esto que los padres, las familias hoy en día exaltan a los hijos que son agresivos y que son mal enseñados con frases como: usted no ha nacido para ser sirviente de nadie. Usted no se debe dejar pisotear por los demás. Yo a usted no lo estoy educando para que haga eso, sino para que sea una persona importante según las medidas del mundo. ¿Usted por qué lo saluda a él si ni siquiera a él lo volteó a mirar? Salude al que saluda. Y muchas otras frases que ahora vemos dentro de las familias y dentro de la sociedad, y que se han vuelto insignia en las generaciones de hoy en día, y que el mundo, da tristeza decirlo, y que el mundo cada día más aplaude y avala. Tanto es la objeción y la contradicción del mundo hacia esta virtud de humildad, de mansedumbre, que debe tener un creyente. Tanto es la objeción y la contradicción, que aún el mundo avala la violencia, porque el mundo ahora tiene algo en mente: el que triunfa es el que es más fuerte. Y bajo esa primicia aún se avala la violencia, elevándose o levantándose contra otros con tal de conseguir lo que se quiera. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras a sus oyentes, Él estaba expresando que un creyente iba a ser dichoso entre más fuese manso y humilde. La palabra que refiere aquí como manso es humildad, es cortés, y todo esto dentro del marco del dominio propio. Es importante, mi querido hermano y amigo, notar que aquellos que son mansos, que son humildes, cuando lo miramos en el orden que viene el Señor Jesús enseñando las bienaventuranzas, es importante notar que viene después de los que lloran por el pecado, que viene después de los que lloran cuando se arrepienten, que vienen después de los que lloran por el pecado de otros para con Dios. Claro, cabe resaltar aquí algo bien interesante, y es que podemos suponer bajo esto, en ese orden, podemos suponer que puede haber una falsa relación con Dios. Puede haber una relación de hipocresía para con Dios. ¿Por qué? Porque el que dice ser creyente le resulta fácil. Cuando es confrontado por la palabra, le resulta fácil llorar por sus pecados. Le resulta fácil confesar. Le resulta fácil reconocer. Le resulta fácil cuando se arrepiente llorar por su pecado, ¿cierto? Pero hay algo que puede suceder y que nos hará identificar si la relación de un creyente es hipócrita para con Dios, y es lo siguiente: a ese que le resulta fácil
tener esta virtud de mansedumbre, tener esta virtud de llorar por su pecado delante de Dios, confesar y arrepentirse, a ese que le resulta fácil, muchas veces le resulta difícil permitir que otros digan cosas acerca de él. Es el instinto del corazón pecador reaccionar ofensivamente. Cuando se presenta este corazón o cuando el individuo se presenta ante situaciones que se levantan contra él. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Marcos capítulo 7, 21 al 23. Él dice lo siguiente, hablando del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que es orgullo, altivez y las insensatez. Todas estas maldades, note cómo el Señor las encierra en una sola palabra. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. Ahora, quiero clarificar lo que estoy diciendo. Es claro que cuando un corazón se siente atacado, su reacción va a ser de soberbia, su reacción va a ser de maldad, porque no soporta ser cuestionado o confrontado por los demás. Es por eso que cuando el Señor Jesús dijo, dichosos los que lloran al confesar y arrepentirse por su pecado, dichosos los que lloran al tener duelo por el pecado de otros para con Dios, también estos deben ser dichosos cuando se encuentren en situaciones que otros les condenen, que otros los maltraten, que otros los injurien, que otros los sometan, porque eso es parte de ser mansos y humildes. Permítame aplicar este principio a la práctica cotidiana de la iglesia. Yo me puedo encontrar bastante cómodo al recitar la confesión y reconocerme como un miserable pecador delante de Dios. Yo puedo ir con lágrimas delante del Señor y le puedo decir, Señor, confieso, me arrepiento porque he pecado delante de ti. Pero si alguien se me acercare a la salida de la iglesia y me llama miserable pecador, ¿cuál sería mi deseo hacia esa persona? ¿Cuál sería mi deseo hacia ese hermano? En pocas palabras, no estoy preparado para reconocer o permitir que otros hablen de mí, de lo que precisamente he reconocido delante de Dios con lágrimas en mi rostro. Y esto por lo general pasa cuando la mansedumbre y la humildad están ausentes en una persona. El manso y humilde vive sorprendido de que Dios puede pensar bien de él, pero también vive pensando en que sin importar cómo lo trata el mundo, su relación con Cristo lo vuelve más gentil, cortés e humilde. Lo vuelve más paciente en sus relaciones para con los demás y lo vuelve más a ser una persona que aprenda a soportar cómo lo tratan. En el Salmo capítulo 36, versículo 11, el salmista nos dice lo siguiente: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Y esto debe ser una característica de un hombre manso y humilde, que aunque venga la soberbia contra él, que aunque la mano del impío se levante contra él, él debe guardar cordura,
Pero todo esto es el reflejo y el resultado de una íntima relación con Dios. Confesamos, lloramos por nuestro pecado, reconocemos que somos pobres de espíritu, pero cuando nos vemos confrontados porque alguien nos dice que ese pecado que hemos confesado aún está en nosotros, nuestro corazón actúa de una forma maldadosa, como lo dice el Señor, lleno de soberbia y orgullo, porque no somos capaces de reconocer, porque no somos capaces de ser pacientes. En el Salmo capítulo 37, versículo 12, encontramos una verdad que es latente para el creyente, para el Hijo de Dios. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Es claro lo que dice la Escritura, mi querido hermano. Dice que el impío trama, maquina contra el creyente. ¿Qué maquina? Soberbia contra él. ¿Qué maquina? Que su mano se levante contra el creyente. Y esto lo hace más cuando en el creyente o en el cristiano se ve reflejada una verdadera actitud de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando reflejamos una verdadera actitud de ser un hijo de Dios, esto va contra las enseñanzas del mundo. Contra las enseñanzas del mundo. Y cuando usted y yo como hijos somos humildes, el mundo va a querer siempre levantarse con su soberbia en contra de nosotros. El mundo enseña que solo los voluntariosos, los que a costa de cualquier precio obtendrán lo que desean. El mundo enseña que el típico hombre bravucón, el efervescente, el arrogante, el orgulloso, el pendenciero, es el que obtiene lo que él desea. El mundo está familiarizado con esto. El mundo aplaude estas cosas. El mundo aplaude la ley del más fuerte. Pero quiero decirle algo. Lo que no saben ellos es que para aquellos no hay ninguna promesa, no hay ninguna dicha, no hay ninguna bienaventuranza. Para este no hay bendición. La enseñanza que Cristo está dando aquí a todos sus hijos en esta bienaventuranza es que son los humildes, los mansos, los que soportan. Ellos son los que obtendrán dicha y los que heredarán la tierra. Quiero invitarlo a que miremos unas características de los humildes. Y es que un manso es un digno representante de Cristo. Un manso, un creyente humilde es un digno representante de Cristo. Y devolvámonos unos pasajes atrás. Y en el versículo 25 del capítulo 4, ahí en Mateo, y después el versículo 1 y 2 del capítulo 5, vamos a ver algo que quiero que podamos tener como contexto. Versículo 25 del capítulo 4 dice lo siguiente: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y el versículo 1 y 2 de Mateo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Quiero invitarlo a que revisemos algunas cosas que nos narra Mateo aquí, que son importantes, son interesantes a la hora de tener esta virtud de humildad, aunque ellos en el momento no habían escuchado la enseñanza que el Señor les estaba dando.
pero que nos pueden ayudar a entender un poco más sobre esta característica en la vida del creyente y que lo hace ser un representante digno de Cristo. Notemos que Mateo narra aquí cosas importantes, y la primera es que a Jesús lo empezaron a seguir. Dice que lo empezaron a seguir las multitudes, muestra de que habían corazones necesitados de una sanidad, como lo estuvimos revisando cuando hicimos la introducción de Mateo capítulo 5, ¿cierto? Eso era muestra de que había multitudes que estaban necesitados por alguna situación de salud. Igual el texto no nos lo narra, ¿cierto? Pero también quiero decirle lo siguiente: también fue una forma providencial que Dios permitió para que muchos le siguieran, porque así lo quiso Dios, ¿cierto? Además, que recordemos que se había extendido la fama de Cristo por toda Galilea, porque Él predicaba, enseñaba y también hacía milagros. Como lo dijimos, la Escritura es clara al mostrarnos que en el corazón del hombre habitan cosas malas. La envidia, la jactancia, el orgullo es unas de esas muchas cosas malas que hay dentro de un corazón. Por tanto, muchos de los que estaban allí siguiendo a Jesús tenían en sus corazones pecados como estos que acabamos de mencionar. Eran seres del común, hombres del común como usted y yo, en donde en su corazón habitaba pecados y maldades como estas que acabamos de mencionar. Ahora, muestra de esto que estaba pasando aquí es que si miramos un poco de lo que venía pasando en días anteriores a que Jesús enseñara sobre las bienaventuranzas, Jesús se encuentra con dos hermanos junto al mar de Galilea. Y luego vuelve y se encuentra con otros dos hermanos en este recorrido. Y estos cuatro hermanos, por así decirlos, ejecutaban una labor común. Eran pescadores. Y podríamos suponer que en la mente de ellos hacían esta actividad siempre con el ánimo de poder pescar, de poder sostenerse, pero podríamos también suponer que dentro de sus corazones estaba el ánimo de ser exitosos en la labor que ellos hacían. Pero llegado el mensaje de Cristo a estos hombres, ellos no dudaron en seguirlo. Y eso es parte de lo que Dios comienza a hacer en la vida de aquellos que serán dignos representantes de Él. ¿Qué hace? Dios los llama y Dios coloca en ellos un anhelo por seguirle. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, vamos a leer lo que nos muestra un poco de lo que le estoy diciendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Note lo que note lo que estaba pasando allí. Corazones que no conocían de Cristo, que habían escuchado sobre un Mesías, pero que no lo conocían. ¿Qué hicieron ellos? Dios colocó en esos corazones que quizá había en ellos maldad,
pero Dios colocó en ellos un anhelo de seguirles, al llamarles a través de lo que el Señor les enseñaba. Ahora, mis queridos hermanos, después de seguirles, después de dejar las redes, después de dejar sus tareas, el mismo Señor coloca en ellos un ánimo por aprender. Si ustedes notan de nuevo lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, pero más en el 2, notarán que Jesús comenzó a hacer algo. ¿Y qué fue lo que comenzó a hacer? Enseñar. Enseñar. Pero es que claro que cuando hay un principio de enseñanza es porque hay un principio de aprendizaje. Es claro que cuando hay un principio de enseñanza es porque hay un principio de aprendizaje. Y estos 4 hombres, junto con muchos que estaban allí y que se nombran como multitud, tuvieron un anhelo por seguirle, ¿cierto? Pero también tuvieron un anhelo por aprender. Muestra de que la soberbia de este mundo estaba siendo dejada de un lado. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos que tenían conocimiento de su ley y sus mandatos. Y ahora seguir a una persona que venía con nuevas enseñanzas y que el mismo Señor coloca en sus corazones el anhelo de seguirle, pero también de escucharlo, de aprender, eso es muestra de que el orgullo y la soberbia que el mundo trae y enseña estaba siendo dejada de un lado. Esto nos corrobora que el aprendizaje es una virtud del humilde. ¿Por qué? Porque un humilde tiene un corazón afable y dispuesto para aprender. Siempre lo va a tener. Y esto lo hace un digno representante de Cristo. Ahora, en lo que requiere aprender en cuanto a la mansedumbre, su maestro es el mejor ejemplo. El mismo Cristo los llamó para que aprendieran de él esta virtud, esta característica. Mateo capítulo 11, versículo 29, nos narra las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos sobre esto. Y les dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es claro que Cristo hace una invitación a todos aquellos que le siguen a que aprendan de él. Y esto es una virtud que hoy en día pocos tienen. El orgullo y la altivez hace que hayan espíritus que tengan mayor concepto de sí mismos, olvidando lo que dice la Escritura. Pablo le decía a los romanos lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cabe mencionar, mi querido hermano y amigo, que lo que usurpa hoy en día la virtud de aprender, que lo que usurpa hoy en día la virtud de la humildad es la soberbia, de creer que tenemos mayor concepto de sí mismos que los demás. Cuando el mismo Señor Jesús fue ejemplo de aprendizaje y de enseñanza en cuanto a esta humildad, en cuanto a esta mansedumbre. Un seguidor sigue a alguien porque ese alguien tiene algo por darle o enseñarle. Un seguidor sigue a alguien porque ese alguien tiene algo por darle o por enseñarle. Y así es con Cristo, mi querido hermano.
Así es con Cristo. Un cristiano le sigue porque Él lo ha llamado y porque ha puesto en su corazón un deseo. Y posterior a esto, le sigue. Y posterior a esto, aprende de Él. ¿Pero por qué aprende de Él? Porque es su Señor y además porque también es ejemplo para Él. Juan capítulo 13, versículo 13 al 15 nos muestra o nos narra una de las mayores muestras o ejemplos de mansedumbre y de humildad que nos da el Maestro. Vosotros me llamáis Maestro, decía el Señor, y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también deberíais lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No solo fue ejemplo, sino también les ordenó. Cristo le dice a sus discípulos que si ellos le reconocen como su Señor y Maestro, bien hacen porque así es. Cristo les dice, si ustedes me reconocen como su Señor y Maestro, bien hacen porque así es. Pero si miramos bien las palabras de nuestro Señor, Él les dice, ustedes me siguen y se someten a mí como autoridad, como su autoridad, perdón. Entonces hagan lo mismo que yo hago. En pocas palabras, el Señor les estaba diciendo eso. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que estaba haciendo su Señor? ¿Qué era lo que estaba haciendo su Maestro? Servir, ser humilde, ser manso. Y eso es característica solo de un creyente. Solo de un creyente. Quisiera corroborar esto diciendo lo siguiente. La virtud de la mansedumbre no se aprende en el mundo. No. La virtud de la mansedumbre no se aprende afuera en el mundo. Puesto que el mundo está todo lo contrario a esa virtud. La virtud de la mansedumbre no se aprende en las experiencias. No. Porque las experiencias vivenciales son de momentos y el carácter del hombre sin Dios es un carácter de doble ánimo. La virtud de la mansedumbre, de la humildad, solo se puede aprender en un solo lugar. Y ese lugar es donde ha nacido, en donde ha nacido esta virtud. Ese lugar es donde encontramos el origen de la humildad. Ese lugar es donde miramos solo al dueño de la humildad y de la mansedumbre, al mayor ejemplo de humildad. Y ese lugar es ¿quién o qué? Cristo. Cristo. Nosotros como creyentes solo aprendemos la virtud de ser humildes y mansos a través del Maestro. No lo aprendemos, no la recibimos a través de las experiencias, no la recibimos ni la aprendemos a través del mundo, sino solo a través del Maestro. ¿Por qué? Por lo que hemos venido viendo. Porque el Señor coloca en nuestros corazones que le sigamos, porque el Señor coloca en nuestros corazones que aprendamos de Él, y porque el Señor coloca en nuestros corazones que solo a través de Él y de su ejemplo podemos servir a otros en humildad. El apóstol Pablo habla a los Gálatas sobre el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y encontramos la mansedumbre que hace parte de estos frutos o características que narra el apóstol Pablo allí a los Gálatas. Pero en una sola frase, encerrando estas características o este fruto, en una sola frase, podemos hacerlo encerrándola en el carácter de Cristo. Y si nos unimos
a Él, si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos sus discípulos, si nosotros somos creyentes, ¿cierto? Es claro que no debe olvidarse lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Y dice que uno que ha sido llamado a seguirle es también llamado a aprender de Él, a ser ejemplo de Él, testificando con su vida del carácter de Cristo. Juan decía, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Acabamos de leer que estaba enseñando a sus seguidores a ser mansos y humildes. Él anduvo en mansedumbre, en humildad. Todo lo que le hicieron y no levantó una sola palabra en contra. Todo lo que le hicieron y fue muestra de humildad y mansedumbre. Entonces, ¿quiénes son los mansos y los humildes? ¿Quiénes son? Bueno, como lo hemos visto, es uno que ha sido llamado por Dios a través del Evangelio para que le siga y para que aprenda de Él. Y que en su vida de peregrinaje es uno que empieza a ser manso y que empieza a ser humilde. Es aquel que no se deja arrebatar con facilidad su paz. Es aquel que no se deja arrebatar con facilidad su humildad. ¿Por qué cosa? Por la ira. Es el que no se deja arrebatar su humildad y su mansedumbre por la ira. Es aquel que huye de las contiendas. Es aquel que huye de las disputas. Y que sabe que la blanda palabra aplaca la ira y hace uso de esta práctica. Ese es el manso y humilde. Entonces, un manso es aquel que teme y tiembla ante de lo que ha salido de la boca del Señor. Y que también se identifica con un sinnúmero de peregrinos que hacen parte del pueblo de Dios y que el mismo Señor ha escogido y que el mismo Señor se deleita en ellos. El mismo Señor se deleita en la virtud del humilde, se deleita en la virtud del manso. El profeta Isaías dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, que tiene temor a mi palabra. Mis queridos amigos y hermanos, muchos quieren edificar lugar a Dios a través de esfuerzos provenientes de corazones que piensan que lo material y lo más glorioso para los hombres es lo principal para Dios. Ostentan con sus fortunas lugares de últimas tecnologías y en sus filas se encuentran feligreses en donde hay personas que no tienen con qué alimentar a sus familias, padeciendo necesidades, mientras estos que ostentan son usurpadores, piensan en deslumbrar a Dios con instrumentos y con templos despampanantes. Cuando lo que dice la Escritura es que Dios tiene un trono y tiene un estrado más hermoso que cualquier otro lugar que pueda crear el hombre.
Por lo tanto, cuando un creyente tiembla y teme a lo que ha salido de la boca de Dios, su característica siempre seguirá siendo de humildad. ¿Por qué? Porque obedece a lo que ha mandado el Señor. Porque obedece a lo que ha ordenado el Señor. Mi hermanos, la característica de un manso y humilde no es deslumbrar a Dios con sacrificios, porque bien lo dice la palabra ahí mismo también en Isaías. El Señor se agrada de la obediencia, mas no de ¿qué? De los sacrificios. Y eso es característica de un humilde. Y eso es lo que está diciendo el profeta Isaías aquí. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No está en lugares ostentosos. No está en corazones vanagloriosos. No está en corazones orgullosos, que piensan o que tienen un concepto de sí mismo más alto que los demás. No, ese no es el lugar de reposo del Señor. Él ya tiene un lugar de reposo, pero Él se deleita. Él se deleita en aquel que es pobre y humilde de espíritu, en aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios, pero que también ejemplariza lo que el Señor le ha enseñado. Ahora, esto no debe ser ajeno para un creyente. Esto no debe ser ajeno para un creyente, mi querido hermano. Usted y yo hemos sido llamados a ser ejemplo de humildad, tal y como nos lo dice nuestro Señor. La iglesia debe ejemplarizar la mansedumbre de Cristo. Vuelvo y digo, el mundo quiere que los más fuertes, quiere que los orgullosos, quiere que los vanagloriosos obtengan los mejores resultados. Pero ¿de qué sirve eso si la humildad no está en medio de cada situación? ¿De qué sirve obtener los mayores resultados? ¿De qué sirve ser exitoso si la humildad y la mansedumbre no está en la vida del ser? Cristo quiere que su iglesia no tenga las mismas costumbres del mundo. Cristo quiere que su iglesia sirva, reconociendo su estado de podredumbre, y así poder servir con mayor humildad, y así poder ser una iglesia digna, representante de su Maestro. Una iglesia que aprende de su Maestro en humildad tendrá la mansedumbre para enseñar. Una iglesia que aprende de su Maestro en humildad tendrá la mansedumbre para enseñar. No puede la iglesia enseñar a otros cuando no ha crecido aprendiendo. No puede una iglesia enseñar a otros cuando no ha crecido aprendiendo. Ahora, es claro que el Señor promete, además de una dicha, promete una bendición para aquellos que son mansos. Y esa bendición es que poseerán la tierra como herencia. Esa bendición es que poseerán la tierra como herencia. Un manso es digno, representante de Cristo, pero también un manso es digno, merecedor de su herencia. Note la parte B del versículo 5. Recibirán la tierra en heredad. Mis queridos hermanos, cuando uno lee estas letras, uno pensaría que por el pensamiento del mundo, el humilde merece todo lo opuesto. Uno pensaría que por el pensamiento del mundo, el humilde merece todo lo opuesto. Que ellos, los humildes, no conseguirían ningún sitio debido o ningún tipo de
de tierra, debido a que el mundo piensa que el humilde y el manso es débil. Y el mundo pisotea, ignora, señala, critica, habla del manso y del humilde. Entonces, cuando uno lee estas letras, uno pensaría que este perfil no es para el humilde, que esta bendición no es para el humilde, según los parámetros del mundo. Porque para el mundo los únicos que merecen éxito son los dominantes, los orgullosos, los fuertes. Cuando miramos la posesión prometida en Cristo, su condición no es la fuerza. ¿Su condición cuál es? La humildad. Y esa fue la misma confianza de los santos y humildes siervos de Dios en los días del Antiguo Testamento. Cuando los impíos parecían triunfar, el Señor les recuerda a sus hijos, a su pueblo, que ellos tendrán por heredad lo que Dios ha prometido, así como hoy está recordando a su iglesia lo mismo, y así como el Señor estaba recordando a sus oyentes allí en el Sermón del Monte lo mismo. Los santos del Antiguo Testamento fueron recordados por el Señor en esto. El Salmo 37, versículo 1, 11, 22 y 34 nos muestra lo siguiente. Versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué nos muestra ahí? Un pueblo que se impacientaba porque quizá los malos, los impíos, los de afuera tenían éxito. Y quizá en sus mentes venía el pensamiento: ¿por qué ellos sí y por qué yo no? La parte final del versículo 1 dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Pero el versículo 11 nos da luz de lo que el Señor les recuerda, de que la heredad no es fruto o no se consigue por la fuerza, ni por hacer maldad, ni por ser orgulloso, sino por una característica que es la mansedumbre y la humildad. Versículo 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y es que la heredad de la tierra se refiere a las bendiciones del pacto que Dios había hecho con el hombre. Esas bendiciones a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo en esta tierra. Sus cuidados, los beneficios que encontramos a través de Cristo como hijos en medio de esta gracia común. Si usted nota lo que acabamos de leer en el Salmo, en medio de la gracia común, los impíos prosperan. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto a muchos que no guardan los mandatos del Señor prosperar? Y cuando hablo de prosperar, no estoy hablando solo de lo económico y de los éxitos que tienen en este mundo. ¿Y cuántos de nosotros o a cuántos no se ha venido el pensamiento, como dice el salmista en el versículo 1, no tengas envidia? ¿A cuántos de nosotros no se ha venido el pensamiento, pero ellos por qué si no te buscan? Y yo, Señor, mi querido hermano, el manso y humilde no se afana por esto, porque el Señor recuerda que debemos esperar en Él, debemos guardar su camino, porque Él nos exaltará para heredar su tierra.
para heredar su tierra. Por eso, cuando hablamos de esta herencia, hablamos de dos cosas: los beneficios que recibimos por parte de Dios a través de Cristo en esta tierra, sus cuidados, sus beneficios, los que tenemos como hijos en medio de esta gracia común, vuelvo y digo. Y un beneficio grande, y es que disfrutaremos de la salvación de Dios, algo que el impío no puede disfrutar, algo que el que no tiene a Dios, el que no refleja un espíritu humilde y contrito, no puede disfrutar. Los automáticamente humildes tendrán parte con el resto de los herederos y disfrutarán de las providencias de Dios aquí en esta tierra, sí, y también en la venidera. ¿Por qué? Porque tienen derecho, óigame bien, el humilde, el manso, el que Dios ha llamado para seguirle, para que aprenda de Él, para que testifique de Él, para que viva una vida de mansedumbre y humildad en su peregrinaje, para que espere en Jehová, para que tenga paciencia, para que guarde su camino. Él tiene derecho a esta heredad desde su nacimiento, porque Dios así ha querido. Desde su nacimiento. También heredaremos la tierra nueva prometida para todos aquellos los cuales ha sido apartada. Segunda de Pedro capítulo 3:13 nos dice lo siguiente: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Qué bendición de heredar la tierra para los mansos y para los humildes. Como le dije hace un momento, no solo son los beneficios que tenemos en Dios a través de Cristo, en medio de la gracia común en la que vivimos, sino es un lugar en una tierra nueva, en un cielo nuevo que ha sido apartado y separado para todos aquellos mansos y humildes desde su nacimiento. Una promesa que el Señor ha dado para todos aquellos que el Señor ha llamado a salvación. Mi querida iglesia, quiero animar a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que tienen alcance a este mensaje y alcance a la Escritura en este pasaje. Y es un poco de lo que decíamos al principio. Si confesamos, si lloramos por nuestro pecado, pidamos al Señor que nos ayude a aprender de Él, a tener una vida en este peregrinaje, de ser humildes y de ser mansos. Porque si confieso mi pecado delante de Dios, pero me molesta que un hermano se me arrime y me diga, ese pecado que he confesado delante de Dios no es muestra de humildad y de mansedumbre. Mi querida iglesia, quiero animar a que seamos pacientes, que podremos ver al impío, que podremos ver a muchos allí afuera prosperar, y no solo en lo económico, sino en muchas otras áreas de su vida. Podemos verlos
y mirarnos y decir, ¿y por qué a mí no? Pero yo quiero animarlo, quiero animar a cada uno de ustedes a que su corazón se aliente y que espere en el Señor, con humildad y mansedumbre, a que no nos dejemos irritar por las situaciones o circunstancias que el mundo quiera traer en contra de nosotros, y que esperemos la tierra por heredad, y que miremos que los beneficios más grandes que puede recibir un ser humano en esta tierra no son los miles de millones, no son los miles de terrenos, no son los miles o las miles cosas materiales que puedan venir. Eso no es lo más grande que un ser humano pueda recibir en esta tierra, porque por ahí andan muchos pensando que con lo material, pueden deslumbrar a Dios. Pero bien lo dijo el profeta Isaías, Dios encuentra, ¿dónde hallaré mi lugar de reposo? En corazones contritos y humillados, humildes, mansos, porque ellos son los que ejemplarizan, testifican en esta tierra lo que Dios es. No nos afanemos por eso, esperemos en el Señor, porque Él ha prometido una tierra por heredad, en Cristo beneficios, y una tierra por heredad que muchos que ostentan de cosas quizá no la podrán tener. Y no estoy hablando de que el rico no pueda entrar, no, entiéndame cuando digo esto. Que el Señor guarde nuestros corazones, querida iglesia, y que el Señor nos ayude cada día a que esta virtud sea más notoria en nosotros. ¿Por qué? Porque no vienen días fáciles. ¿Por qué? Porque hay algo que se nos ha prometido y es aflicción. La pregunta es, ¿cómo actuaremos nosotros ante esas circunstancias que trae aflicción? ¿Con humildad o mansedumbre, o responderemos con ira, o responderemos efervescentemente ante esas situaciones? Que Dios guarde nuestras vidas, querida iglesia, y que podamos ser dignos representantes de Cristo en lo que requiere a la mansedad y a la mansedumbre y la humildad. Damos gracias a Dios y vamos a orar.